Esa madrugada del 14 de octubre de 2023, mientras el frío de Madrid se colaba por las rendijas de la ventana, me quedé inmóvil en la oscuridad del pasillo al escuchar a mi propio hijo planear cómo dejarme en la calle antes de que saliera el sol. En la cocina de mi casa, su esposa pronunció las palabras que terminaron de romper mi vida de un solo golpe. Mañana temprano vaciamos las cuentas del viejo antes de que despierte. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Eusebio Serrano Torres, tengo 63 años de edad y durante casi 4 décadas me gané el pan como supervisor de obras industriales de alta complejidad. Quien conoce mi oficio sabe que un supervisor no se puede permitir el lujo de dudar. Si un cimiento está mal calculado, la estructura entera se viene abajo y las consecuencias son catastróficas. He visto colapsar muros de contención por culpa de fisuras invisibles para el ojo inexperto, y siempre supe que mi trabajo consistía en prever el desastre antes de que el primer ladrillo tocara el suelo. Soy un hombre viudo desde hace 6 años, cuando mi querida esposa Carmen nos dejó tras una penosa enfermedad que nos consumió el alma, pero que, afortunadamente, no logró mermar los ahorros de toda una vida de esfuerzo. Desde su partida, mi existencia se volvió más silenciosa, pero seguía siendo el mismo hombre meticuloso, el que lleva un registro exacto de cada gasto, el que no tolera 1 milímetro de desvío en una viga y el que siempre creyó que la familia era la roca sobre la cual se edificaba todo lo demás. Qué equivocado estaba. Mi hijo, Néstor Serrano Gil, de 34 años, había sido siempre mi mayor debilidad. Desde que era un niño intenté facilitarle el camino, quizás para compensar las largas jornadas de 12 o 14 horas que pasé metido en las canteras y en las construcciones de naves industriales por toda la península ibérica. Néstor creció con una alarmante falta de resistencia al fracaso. Quería ser empresario sin pasar por el barro del aprendizaje. Quería el éxito inmediato que muestran en las pantallas de los teléfonos móviles. Hace 3 años montó una distribuidora de materiales que se hundió en menos de 6 meses por su mala cabeza, dejándolo con una deuda de más de 80.000 euros. Fue en ese momento cuando él y su esposa, Macarena Ortega Ruiz, una mujer de 31 años, con una ambición fría y una mirada que nunca lograba sostener la mía, por más de 3 segundos, me pidieron alojamiento. Me dijeron que sería algo temporal, apenas unos meses para reestructurar sus vidas y salir a flote. Como padre, cometí el error de abrirles las puertas de mi hogar sin sospechar que estaba metiendo a los demoledores de mi propio templo. La convivencia nunca fue fácil, pero yo me obligaba a callar. Macarena se quejaba del olor a humedad de la casa tradicional que heredé de mis padres, una vivienda sólida de techos altos en el barrio de Prosperidad. Néstor pasaba los días pegado al ordenador, buscando atajos financieros, mientras yo seguía pagando las facturas de la luz, el agua, la comunidad y la comida de los 3. Pero lo peor no era el dinero del día a día. Lo peor empezó cuando mi salud me dio un pequeño aviso. En el verano de 2020 sufrí una arritmia severa que me obligó a estar ingresado en el hospital durante 12 días. En medio de la incertidumbre y con el miedo de dejar mis asuntos desatendidos, si caía en una incapacidad permanente, firmé un poder notarial preventivo a favor de mi hijo. Era un documento estándar que le permitía gestionar mis cuentas bancarias y mis bienes únicamente en caso de que yo quedara incapacitado médicamente o en un estado de inconsciencia irreversible. Jamás imaginé que ese pedazo de papel, firmado ante un notario del centro de la capital, con toda la buena fe del mundo, se convertiría en el arma cargada que mi propio hijo me apuntaría a la sien. Aquella noche del 14 de octubre, el termómetro de la pared marcaba apenas 11 grados. La calefacción central aún no se había encendido y un dolor persistente en las rodillas, viejo recuerdo de mis años subiendo andamios bajo la lluvia, me despertó exactamente a las 3:15 de la madrugada. Decidí levantarme a la cocina para tomar un vaso de agua y mi pastilla diaria para la tensión,
una dosis de lisinopril de 20 miligramos que suelo tener sobre la encimera. Caminé descalzo, evitando las baldosas que solían crujir para no despertar a la pareja que dormía en la habitación de invitados. El pasillo estaba completamente a oscuras, solo interrumpido por un hilillo de luz amarillenta que se filtraba por debajo de la puerta de madera de la cocina. Al acercarme, percibí el olor del café recién hecho y el murmullo de dos voces que hablaban en un tono sospechosamente bajo. «No seas cobarde, Néstor. El lunes, el juzgado podría admitir a trámite el informe de incapacidad temporal si presentamos el certificado del médico privado, pero el banco no va a esperar tanto si él se entera de que estamos moviendo los papeles», susurró Macarena. Su voz sonaba afilada, carente de cualquier rastro de empatía. «Si mañana a primera hora usamos el poder notarial para retirar los 285.000 euros y los traspasamos a la cuenta de la sociedad limitada que abrimos la semana pasada, ya no habrá vuelta atrás. Él es un viejo que apenas sale de casa. ¿Qué va a hacer? ¿Denunciar a su propio hijo?» Mi corazón dio un vuelco tan violento que sentí un zarpazo de dolor en el pecho. Me apoyé con la mano derecha contra el papel pintado del pasillo, intentando que mi respiración, de repente acelerada y superficial, no delatara mi presencia. Detrás de la puerta, escuché el suspiro tembloroso de mi hijo. «Es mi padre, Macarena. Si le quitamos todo el dinero de la cuenta de ahorros, lo dejamos sin nada. Ese dinero es de la venta del piso de mis abuelos y de su jubilación. ¿Y si se da cuenta antes de que la transferencia se complete?», dijo Néstor, aunque su objeción no nacía del amor filial, sino del puro miedo a ser descubierto. «No se va a enterar porque a las 9 de la mañana estará durmiendo como siempre con las pastillas que le doy para el insomnio», replicó ella de inmediato, con una frialdad que me congeló la sangre. «Además, el poder notarial es perfectamente válido. He verificado que la firma digital está activa. Mañana a las 9 en punto entramos a la sucursal de la calle Serrano. Presentamos el documento de autorización médica que nos dio el doctor que contratamos y transferimos los fondos. Para cuando despierte y quiera mirar su libreta, la cuenta estará a cero y nosotros ya habremos saldado la deuda con los acreedores del negocio. Es nuestra única salida, Néstor. O lo hacemos o nos embargan hasta el apellido». Me quedé helado, con la mano suspendida en el aire, a pocos centímetros del pomo de la puerta de la cocina. En ese instante de lucidez extrema que solo da el peligro inminente, comprendí que todo el afecto que había intentado sembrar en mi hijo se había evaporado bajo el peso de su codicia y la manipulación de su esposa. Sentí una náusea profunda, un mareo físico que me obligó a cerrar los ojos con fuerza para no perder el equilibrio. Mi hijo, el niño al que le enseñé a montar en bicicleta en el Parque del Retiro, el joven al que pagué la carrera universitaria con el sudor de mi frente en las obras de Extremadura y Galicia, estaba de acuerdo en robarme hasta el último céntimo de mis ahorros de toda la vida para tapar sus propios agujeros financieros. Y lo peor de todo, estaban usando un documento de salud que yo les había entregado por pura confianza. Durante unos segundos que me parecieron una eternidad, la ira me impulsó a abrir la puerta de golpe, a gritarles en la cara su miseria, a echarlos de mi casa en ese mismo instante, bajo la fría noche madrileña. Pero el viejo supervisor de obras que llevo dentro, el hombre habituado a gestionar emergencias en estructuras críticas, tomó el control de mis emociones. Si entraba gritando, ellos sabrían que sus planes habían sido descubiertos. Cambiarían de estrategia. Buscarían otra manera de atacarme o, peor aún, acelerarían el proceso utilizando herramientas digitales desde el mismo salón de mi casa durante la noche. Necesitaba que siguieran creyendo que yo era el viejo dócil, cansado y predecible que ellos pensaban que era. Necesitaba que mantuvieran su exceso de confianza hasta el último segundo. Retrocedí lentamente, paso a paso, midiendo cada milímetro donde apoyaba el talón para no emitir el menor ruido. Volví a mi habitación y cerré la puerta con un clic imperceptible. Me senté en el borde de la cama con las manos apoyadas en las rodillas, que me temblaban debido a la descarga de adrenalina que recorría mi cuerpo. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 3:32 de la madrugada,
Quedaban poco más de 5 horas para que las oficinas bancarias abrieran sus puertas. 5 horas para diseñar un plan de contingencia capaz de salvar el patrimonio de toda mi vida. Miré la vieja cómoda de madera de roble donde guardaba mis cosas más personales. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. El poder notarial que ellos pretendían usar tenía una vulnerabilidad que su prisa y su soberbia les habían impedido calcular. Mientras yo estuviera vivo, consciente y con mis facultades mentales intactas, mi voluntad directa y presencial ante la entidad bancaria siempre anularía cualquier poder de representación otorgado a un tercero. Pero no bastaba con presentarme allí. Necesitaba pruebas sólidas, necesitaba actuar con la precisión de un cirujano y la velocidad de un rayo antes de que ellos se despertaran a ejecutar su golpe. En la penumbra de mi dormitorio, abrí el cajón inferior de la cómoda. Debajo de unos jerseys de lana bien doblados, saqué mi carpeta de cuero negro. Allí estaba todo: mi documento nacional de identidad original, el certificado médico de mi última revisión neurológica, realizada hace apenas 3 semanas en la clínica del Dr. Vicente Gil, donde se especificaba claramente que mi capacidad cognitiva era del 100%, y el contrato original de la cuenta de ahorros de la sucursal número 42 del Banco de Madrid, donde reposaban exactamente 285.420 euros con 60 céntimos. Guardé los papeles en la carpeta con manos firmes. La tristeza inicial se transformó en una determinación fría y dura como el hormigón armado. Ellos creían que yo era una estructura vieja a punto de colapsar, pero se iban a dar cuenta de que los cimientos de mi dignidad estaban más fuertes que nunca. La aguja del reloj de la mesilla de noche saltó al número 4 con un chasquido metálico casi imperceptible en la penumbra. Me vestí lentamente en la oscuridad, poniéndome un pantalón de pana gris, una camisa azul de botones y el jersey de punto grueso que Carmen me había tejido 3 inviernos antes de marcharse. Mis movimientos eran pausados, medidos con la precisión milimétrica que solía exigir en las obras, cuando el hormigón fresco amenazaba con fraguar antes de tiempo. Cada pieza de ropa que elegía, cada cremallera que cerraba con sumo cuidado, representaba un paso más en la preparación de una resistencia silenciosa. Introduje la carpeta de cuero negro con todos mis documentos originales en el bolsillo interior de mi abrigo de paño oscuro, asegurándome de que el botón de seguridad quedara perfectamente abrochado contra mi pecho. El silencio de la casa era denso, casi sólido, interrumpido únicamente por el leve zumbido del frigorífico en la cocina y la respiración acompasada de Néstor y Macarena que provenía del fondo del pasillo. Me acerqué con sigilo a la puerta de su habitación, apoyando el oído contra la madera lacada en blanco, para asegurarme de que el sueño los mantenía completamente ajenos a mi vigilia. Desde el interior llegaba el ronquido suave de mi hijo. Ese sonido tan familiar que durante años me había parecido el sinónimo de la tranquilidad de un hogar protegido y que ahora me resultaba profundamente doloroso. Ellos dormían plácidamente, confiados en el efecto de las gotas para el insomnio que Macarena me había estado dosificando en la infusión de tila de las noches, sin sospechar que esa misma noche yo había decidido no tomarla al notar un sabor extrañamente amargo en el último sorbo. Regresé a mi dormitorio y me senté frente al pequeño escritorio de pino donde guardaba los recibos de la casa y la correspondencia mensual. Encendí la lámpara de lectura, reduciendo la intensidad de la bombilla al mínimo con el regulador giratorio para no proyectar sombras innecesarias bajo la rendija de la puerta. Con un bolígrafo de tinta azul, comencé a trazar en una libreta cuadriculada una línea de tiempo detallada de los últimos 6 meses, anotando fechas, cantidades y comportamientos que en su momento me parecieron simples descuidos y que ahora cobraban un sentido perverso bajo la luz de la traición. El primer indicio real había ocurrido el 12 de abril de aquel mismo año, cuando Néstor me pidió que le firmara un justificante de ingresos para un supuesto trámite de arrendamiento de maquinaria pesada. Recordé la prisa con la que entró en mi despacho, tapando con la palma de la mano la parte superior del folio, mientras me señalaba con el dedo índice dónde debía estampar mi rúbrica.
Es solo una formalidad para que la aseguradora vea que tengo respaldo familiar, papá. No te compromete a nada. Me había dicho con una sonrisa nerviosa que entonces atribuía al estrés del negocio. Ahora comprendía que aquel papel era probablemente el primer borrador de la solicitud de evaluación de mi capacidad mental que planeaban presentar ante el Tribunal Médico Privado. La segunda anomalía se registró el 3 de julio, un martes extremadamente caluroso, en el que regresé a casa antes de lo previsto porque la consulta del podólogo se había cancelado. Al abrir la puerta principal, encontré a Macarena en mi habitación, con los cajones de mi cómoda abiertos de par en par y varios archivadores de cartón esparcidos sobre la colcha de la cama. Al verme no se inmutó, simplemente esbozó una de sus sonrisas gélidas y justificó su presencia diciendo que buscaba el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles para ayudarme a domiciliarlo. En aquel momento acepté su explicación con una palmadita en la espalda, agradecido por su aparente preocupación por mis tareas administrativas, sin reparar en que lo que realmente buscaba era el testamento original de mi difunta esposa y las escrituras de propiedad de la Casa de Prosperidad. Fui sumando los detalles con la frialdad de un perito judicial. Las llamadas telefónicas misteriosas que cortaban bruscamente cuando yo entraba en el salón, la insistencia desmedida de mi nora para que cambiara de médico de cabecera por uno de su entera confianza, y los extractos bancarios que empezaron a llegar con retraso o que directamente desaparecían del buzón metálico del portal. Me di cuenta de que la estructura de mi vida había estado siendo minada de manera sistemática, pilar por pilar, mientras yo me limitaba a observar las grietas superficiales pensando que el edificio aguantaría el peso del tiempo sin problemas. El dolor que sentía en el centro del pecho no era una molestia física, sino el peso insoportable de la decepción de un padre que descubre que el hijo por el que se desvivió lo considera poco más que un obstáculo financiero o un cajero automático con fecha de caducidad. Recordé las navidades de hacía 2 años, cuando Néstor me abrazó llorando tras recibir el dinero para saldar su primera quiebra comercial, jurándome por la memoria de su madre que aquella sería la última vez que me pediría un esfuerzo semejante. «Eres mi único referente, papá, no sé qué haría sin ti», me había asegurado con la voz entrecortada mientras apretaba mi mano con fuerza. Esas mismas palabras resonaban ahora en mi cabeza como un eco sarcástico, desprovisto de cualquier rastro de verdad. Me levanté de la silla, guardando la libreta cuadriculada en el fondo del cajón, bajo llave junto a las viejas cartas de amor que me escribía Carmen cuando estábamos en la universidad. El reloj marcaba ahora las 5:10 de la madrugada. El aire de la habitación se sentía cada vez más gélido, y el vaho de mi respiración comenzaba a empañar los cristales de la ventana que daba al patio interior del edificio. Necesitaba moverme con rapidez, pero sin precipitación. Cualquier error en esta fase de la operación alertaría a los intrusos antes de que el banco abriera sus puertas al público. Caminé con pasos felinos hacia el pequeño cuarto de baño del pasillo. Me lavé la cara con agua completamente fría para despejar los últimos restos de cansancio de mis ojos y me miré fijamente en el espejo de 3 cuerpos que Carmen había elegido para nuestra boda. Vi las arrugas marcadas alrededor de mis ojos, el cabello canoso que delataba el paso de las décadas y la expresión de un hombre que, a pesar de los golpes de la vida, se negaba en redondo a dejarse pisotear por la codicia ajena. No iba a permitir que me arrebataran el fruto de 40 años de esfuerzo diario bajo el sol y la lluvia, el patrimonio que debía asegurar mi vejez sin convertirme en una carga para nadie y que representaba el legado de dignidad que quería conservar intacto. Al salir del baño pasé junto al perchero del recibidor y tomé las llaves del coche, un robusto utilitario azul que mantenía en perfectas condiciones de mantenimiento en el garaje subterráneo de la calle colindante. Fue entonces cuando escuché un crujido metálico proveniente del dormitorio de Néstor y Macarena, seguido por el sonido sordo de unos pasos descalzos que se aproximaban lentamente por el pasillo de madera. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza descomunal, golpeando contra mis costillas como un martillo neumático
en plena faena. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración en medio de la penumbra del recibidor, con la mano derecha cerrada con fuerza alrededor del llavero de metal para evitar que el tintineo del metal delatara mi posición exacta en la entrada de la casa. La puerta de su habitación se abrió del todo, dejando ver la silueta de mi hijo recortada contra la débil claridad que entraba por la ventana de su dormitorio. Néstor avanzó 3 pasos en dirección a la cocina, arrastrando los pies con pesadez, todavía medio adormecido por el letargo de la noche. Se detuvo justo en la mitad del pasillo, girando la cabeza lentamente hacia la zona del recibidor, donde yo me encontraba agazapado detrás de la gran cómoda de la entrada, con todo mi cuerpo tenso y los músculos de las piernas listos para reaccionar ante cualquier imprevisto. El silencio que se instaló entre nosotros dos era tan espeso que temí que el propio latido de mi corazón fuera audible en toda la casa. Néstor estiró el brazo derecho hacia el interruptor de la luz del pasillo, con los dedos a pocos milímetros de presionar la tecla de plástico que inundaría toda la estancia de claridad y revelaría mi presencia allí, completamente vestido, con el abrigo de paño puesto, las llaves del coche en la mano y la carpeta de cuero negro asomando visiblemente por debajo de la solapa de mi chaqueta. En ese instante de tensión extrema, un ruido seco y metálico que provenía directamente de la cocina interrumpió el movimiento de su mano, haciéndole retirar los dedos del interruptor de golpe para girar la cabeza hacia el origen de aquel extraño sonido que acababa de romper la calma de la madrugada. Un golpe seco, el eco vibrante de un objeto de metal chocando contra las baldosas de grés de la cocina, rompió de golpe la tensión del pasillo. El sonido, nítido y estridente en medio del silencio absoluto de la madrugada, hizo que Néstor desviara la mano del interruptor de la luz a escasos milímetros de presionarlo. Maldijo entre dientes, un murmullo pastoso y cargado de irritación, y giró sobre sus talones para dirigirse a toda prisa hacia el origen del ruido, pensando seguramente que algún gato callejero del patio interior había logrado empujar la rejilla de ventilación o que la cafetera mal apoyada se había deslizado por el escurridor de acero inoxidable. Aproveché ese lapso exacto de 15 segundos, esa ventana de distracción providencial que la fortuna me brindaba para dar 3 pasos largos hacia la puerta principal de la vivienda. Mis dedos, fríos por la tensión acumulada, se cerraron alrededor del pomo de latón pulido. Con una suavidad casi inverosímil, giré la llave que ya estaba metida en la cerradura, acompañando el movimiento del cilindro con una presión constante hacia arriba para que los bulones de acero no emitieran el clásico chasquido metálico al retraerse. La puerta se abrió apenas lo justo para permitir el paso de mi cuerpo de lado. Deslicé mi silueta hacia el descansillo del edificio. Empujé la pesada hoja de madera de roble hacia atrás y sostuve el pestillo de la cerradura con el pulgar izquierdo hasta que encajó en el marco de forma muda. Estaba fuera. Estaba a salvo de su mirada inmediata, pero la carrera real no había hecho más que empezar. No me atreví a llamar al ascensor. El zumbido del viejo motor eléctrico situado en el ático del edificio solía resonar en toda la escalera y habría alertado a Néstor de que alguien acababa de abandonar el bloque de viviendas a una hora totalmente inusual. En su lugar, comencé a descender los escalones de piedra de 3 en 3, apoyando el peso de mi cuerpo en la barandilla de hierro forjado para no golpear los talones contra el pavimento. El olor a cera para madera, a humedad acumulada y a tabaco rancio de los vecinos del segundo piso me acompañó durante todo el trayecto hasta el portal de entrada. Al cruzar la última puerta de cristal que daba a la calle, una ráfaga de viento helado procedente del norte de la capital me golpeó directamente en el rostro, despejando de un plumazo cualquier resto de cansancio o duda que pudiera albergar en mi cabeza. La calle de Prosperidad estaba desierta a las 5:45 de la mañana. Las farolas de sodio proyectaban una luz anaranjada y temblorosa sobre el asfalto húmedo por la llovizna fina que había caído durante la noche. Caminé rápido, con las manos hundidas en los bolsillos de mi abrigo de paño, sintiendo la dureza de la carpeta de cuero negro contra mis costillas izquierdas como un recordatorio físico de la batalla que estaba a punto de librar. A 2 manzanas de distancia,
en la calle colindante, se encontraba la rampa de acceso al garaje subterráneo privado donde guardaba mi viejo coche. Mis pasos apresurados sobre la acera vacía eran el único sonido que rompía la calma de aquel barrio residencial que aún tardaría casi 2 horas en desperezarse. Al llegar al garaje, el aire denso y con olor a gasolina y neumático quemado me recibió con una familiaridad reconfortante. Caminé hacia la plaza número 47, donde mi coche permanecía estacionado bajo una bombilla fluorescente que parpadeaba con un zumbido molesto. Introduje la llave en la cerradura de la puerta del conductor, me deslicé en el asiento de tela gris y cerré la puerta tras de mí, sintiendo que por fin disponía de un espacio de control absoluto. El habitáculo estaba helado, y al exhalar el aire se formaba una pequeña nube de vapor frente a mi rostro. No encendí la radio ni las luces interiores. Me limité a meter la llave en el contacto, girarla a la primera posición para que los calentadores del motor diésel hicieran su trabajo, y tras 3 segundos de espera reglamentaria, arranqué el vehículo. El motor cobró vida con un ronquido sordo que se propagó por las paredes de hormigón del garaje subterráneo. Salí a la superficie con cuidado de no acelerar en exceso para evitar que los neumáticos chirriaran en la rampa de salida. Una vez en la calzada, enfilé el vehículo en dirección a la autopista de circunvalación M30, la arteria principal que me permitiría rodear el centro de Madrid y llegar de forma directa a la sucursal bancaria de la calle Serrano antes de que el tráfico habitual de los trabajadores colapsara los accesos de la ciudad. Mientras conducía por los carriles vacíos, con el limpiaparabrisas barriendo la fina neblina gris que flotaba sobre el asfalto, saqué mi viejo teléfono móvil del bolsillo lateral del abrigo y busqué en la agenda de contactos un nombre que no había marcado en más de 3 años. Donato Bermejo Sanz. Donato no era solo el subgerente de la oficina principal del Banco de Madrid. Era el hombre que había gestionado las cuentas de mi empresa de construcción durante casi un cuarto de siglo, un profesional riguroso, de modales impecables, que conocía al dedillo el valor de la palabra empeñada y de un apretón de manos entre caballeros de la vieja escuela. Además, Donato había sido un gran amigo de mi difunta esposa Carmen y sabía perfectamente cuánto nos había costado levantar aquel patrimonio de 285.000 euros que ahora corría el riesgo de evaporarse en las manos de mi propio hijo. Marqué el número con el dispositivo apoyado en el soporte del salpicadero, escuchando los tonos de llamada con una mezcla de ansiedad y determinación. Al cuarto tono, una voz grave y ligeramente ronca por el sueño, respondió al otro lado de la línea. «¿Eusebio? ¿Eres tú? Madre mía, ¿pasa algo malo para que me llames a estas horas de la madrugada?» La voz de Donato sonaba alarmada, pero mantenía ese tono pausado tan característico de su profesión. «Hola, Donato. Lamento profundamente despertarte a esta hora, de verdad, pero necesito pedirte un favor que no admite demora de ningún tipo. Es un asunto de extrema urgencia personal y legal que afecta directamente a mis cuentas en tu oficina», respondí, manteniendo mi voz en un registro firme, desprovisto de cualquier atisbo de debilidad, para que mi amigo comprendiera que no se trataba de una crisis de ansiedad de un anciano solitario. «Dime de qué se trata, Eusebio. Sabes que puedes confiar en mí para lo que sea, pero me estás asustando un poco». «¿Qué ha ocurrido con tus fondos?», preguntó Donato. Y por el sonido de fondo deduje que ya se había incorporado en la cama y buscaba un bolígrafo para tomar notas. «No puedo darte todos los detalles por teléfono mientras conduzco, pero resumidamente te diré que mi hijo Néstor y su esposa tienen en su poder un poder notarial preventivo de salud que firmé hace 3 años. Anoche descubrí que pretenden utilizarlo esta misma mañana, en cuanto abra tu sucursal, para traspasar todo mi capital de 285.000 euros a una sociedad limitada fantasma que han constituido. Quieren alegar que sufro de una incapacidad mental temporal para justificar el movimiento de los fondos. Expliqué con una frialdad técnica que a mí mismo me sorprendió. Se produjo un silencio denso al otro lado de la línea telefónica, interrumpido únicamente por la respiración agitada de mi interlocutor. Donato conocía perfectamente la trayectoria de Néstor, sus fracasos empresariales previos
y las constantes peticiones de ayuda financiera que yo le había concedido a lo largo del tiempo. Sabía que un movimiento de ese calibre destruiría por completo mi estabilidad económica y me dejaría en una situación de absoluta vulnerabilidad para el resto de mis días. Eso es una auténtica monstruosidad, Eusebio. Si presentan el poder preventivo acompañado de un certificado médico firmado por un profesional colegiado, mis empleados en ventanilla podrían verse obligados a tramitar la transferencia si no hay ninguna orden de revocación previa registrada en nuestro sistema central. Es un vacío legal muy peligroso si ellos se adelantan, advirtió Donato con tono sombrío. Por eso mismo te llamo, viejo amigo. Necesito que me recibas en la sucursal antes de que la oficina abra sus puertas al público en general. Tengo conmigo toda mi documentación original, incluyendo un informe de mi neurólogo de cabecera de hace 3 semanas que acredita que mis facultades mentales están al 100%. Necesito revocar ese poder de manera presencial y blindar mis ahorros antes de que mi hijo ponga un pie en tu sucursal, declaré, deteniendo el vehículo ante un semáforo en rojo cerca del Paseo de la Castellana. De acuerdo, Eusebio. Escúchame bien, no voy a permitir que te arruinen de esa manera. Yo suelo llegar a la oficina por la entrada de personal alrededor de las 7:45 de la mañana para revisar los balances del día anterior antes de que abramos las puertas a las 8:30. Ve directo hacia allí. Aparca en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Colón y camina hasta la puerta lateral metálica que da al callejón de servicio de la calle Serrano. Yo mismo te abriré la puerta desde dentro antes de que lleguen los cajeros. Haremos la revocación de forma inmediata en el sistema y moveremos cada céntimo a una nueva estructura financiera blindada, instruyó Donato con voz firme y ejecutiva. Gracias, Donato. No sabes lo que significa esto para mí. Estaré allí a las 7:40 en punto, respondí, sintiendo un inmenso alivio en el pecho al comprobar que mi plan comenzaba a encajar como las piezas de un encofrado bien diseñado. Colgué la llamada y continué el trayecto por las calles señoriales del barrio de Salamanca. La niebla de la mañana se disipaba lentamente bajo el empuje de las primeras luces del alba, revelando las fachadas de piedra de los edificios históricos de la capital. Aparqué el utilitario en el estacionamiento subterráneo de Colón, tal y como me había indicado mi amigo, apagué el motor y me tomé 2 minutos para repasar mentalmente los documentos de la carpeta de cuero negro que llevaba bajo el brazo. Todo estaba en perfecto orden. Salí del aparcamiento subterráneo y subí las escaleras mecánicas hacia la superficie. El aire de la calle Serrano era limpio y cortante. Faltaban exactamente 10 minutos para las 8 de la mañana cuando llegué a la embocadura del callejón lateral de servicio de la sucursal bancaria. Divisé la puerta metálica de color gris oscuro donde debía encontrarme con Donato. Sin embargo, justo cuando ponía el pie en la acera para dirigirme al punto de encuentro, mi teléfono móvil comenzó a vibrar con insistencia en el bolsillo del abrigo. Saqué el dispositivo y miré la pantalla de cristal líquido. Era una notificación push de la aplicación móvil de mi banco, una alerta de seguridad que mostraba un mensaje que me hizo detener de golpe mis pasos sobre el pavimento de piedra de la calle. Alerta de seguridad. Intento de acceso bloqueado por 3 errores consecutivos en la clave de banca digital a las 07:42 de la mañana. Esas palabras, escritas en letras blancas sobre el fondo negro de la pantalla de mi teléfono móvil, hicieron que me detuviera en seco sobre las baldosas frías del callejón lateral de la calle Serrano. El viento de la mañana de Madrid me azotó la cara, pero la verdadera sacudida fue interna. Mi hijo Néstor y su esposa Macarena ya estaban despiertos. Al no encontrarme en mi habitación y notar que mi coche no estaba en el garaje, el pánico los había empujado a intentar asaltar mis ahorros a través de la aplicación de Internet antes de salir de casa. Sin embargo, su plan digital había fracasado porque la tarjeta de coordenadas física y mi teléfono móvil estaban conmigo, a buen recaudo dentro del bolsillo interior de mi abrigo de paño. No perdí un solo segundo. Guardé el dispositivo electrónico y caminé a paso firme hacia la puerta metálica de color gris oscuro,
El acceso de servicio para el personal de la sucursal bancaria. Di 3 golpes secos con los nudillos sobre el metal frío, un sonido sordo que resonó en el estrecho callejón. Apenas unos instantes después, el cerrojo giró y la puerta se abrió con un leve chirrido. Detrás de ella, apareció el rostro serio y familiar de Donato Bermejo Sanz, vestido con un traje de 3 piezas de color azul marino impecable, aunque con los ojos ligeramente cansados por la llamada tan temprana. «Pasa rápido, Eusebio. El aire de la calle está helado y no quiero que nadie nos vea merodeando por esta entrada antes de la hora de apertura oficial», dijo Donato con un hilo de voz, haciéndose a un lado para dejarme pasar y cerrando la puerta metálica con llave de inmediato. El interior de la sucursal olía a moqueta limpia, a papel recién impreso y a ese desinfectante neutro tan característico de las grandes oficinas financieras. La ausencia de clientes y el silencio de las mesas vacías le daban al lugar un aspecto casi irreal, muy diferente de la ruidosa actividad que solía reinar allí a media mañana. Seguía Donato por el pasillo lateral, escuchando el eco de nuestros zapatos sobre el suelo pulido, hasta llegar a su despacho privado, una estancia acogedora con paredes cubiertas de madera de nogal y una gran mesa de despacho donde ya parpadeaba la pantalla de su ordenador de mesa. «Siéntate, por favor, toma asiento», me indicó Donato, mientras señalaba una de las sillas de cuero frente a su escritorio. «He estado pensando en lo que me dijiste por teléfono mientras venía en el coche. Esto es extremadamente grave. Si tu hijo tiene un poder notarial preventivo que firmaste de buena fe y presenta un certificado médico que alegue que no estás en plenas facultades, mis empleados tendrían que tramitar cualquier orden de transferencia que él solicite. La ley es muy estricta, con los poderes notariales activos, si no hay una contraorden registrada en nuestro sistema. Lo sé, Donato. Por eso he venido preparado como si fuera una auditoría técnica en una de mis antiguas obras. Respondí con calma, abriendo la cremallera de mi carpeta de cuero negro sobre la mesa. Aquí tienes mi documento nacional de identidad original. Y esto que ves aquí es el informe neurológico completo firmado hace exactamente 21 días por el Dr. Vicente Gil, jefe del Servicio de Neurología de la Clínica de la Milagrosa. Como puedes comprobar en la tercera página, el dictamen médico es categórico. Mi capacidad cognitiva, memoria y juicio están al 100% de sus funciones para mi edad de 63 años. No hay demencia, no hay deterioro cognitivo, no hay nada que justifique la activación de ese poder de salud. Donato tomó el papel con ambas manos, ajustándose las gafas de verde montura metálica para leer con absoluta atención cada una de las líneas del informe. Vi cómo asentía con la cabeza a medida que avanzaba en la lectura, y un suspiro de alivio escapó de sus labios al llegar al sello oficial de la clínica. Este informe es oro puro, Eusebio. Con este documento oficial firmado por un especialista de renombre, cualquier intento de tu hijo de alegar tu incapacidad mental queda completamente desarticulado en el ámbito administrativo de este banco. Sin embargo, tenemos que actuar antes de que ellos se presenten en la ventanilla con el papel del poder notarial, explicó Donato, inclinándose hacia la pantalla de su ordenador y comenzando a teclear con rapidez. El repiqueteo de sus dedos sobre el teclado de plástico era el único sonido que rompía la quietud del despacho. Observé la pantalla desde mi posición y vi cómo Donato accedía a mi expediente de cliente número 47.892. En la ficha financiera aparecía el saldo exacto de mi cuenta corriente de ahorro, 285.420 euros con 60 céntimos. Ese dinero representaba cada hora de trabajo bajo el sol andaluz, cada noche sin dormir, vigilando la cimentación de los viaductos en Galicia, y los últimos ahorros que Carmen y yo habíamos reservado para garantizar una jubilación tranquila sin depender de la caridad de nadie. Efectivamente, Eusebio, el sistema registra el bloqueo temporal de tu banca electrónica que me mencionaste, comentó Donato, sin apartar la vista del monitor. Tu hijo intentó acceder desde un dispositivo móvil utilizando tu usuario a las 7:42, pero al no poder introducir la clave de seguridad de un solo uso,
que el sistema envía a tu teléfono, el protocolo de seguridad bloqueó la cuenta digital por 24 horas. Eso significa que Néstor y su esposa no tienen más remedio que venir físicamente a esta oficina para intentar realizar la transferencia de manera presencial usando el poder notarial. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso técnico que debemos dar para proteger los fondos?, pregunté, manteniendo la mente fría de un supervisor que analiza los planos de una estructura antes de iniciar la demolición. Lo que vamos a hacer ahora mismo es una maniobra de blindaje absoluto, afirmó Donato con una sonrisa decidida. En primer lugar, vas a firmar este formulario de revocación inmediata de cualquier poder de representación otorgado a terceros sobre todas tus cuentas en nuestra entidad. A partir del momento en que estampe mi firma y el sello de la sucursal en este documento, tu hijo perderá cualquier facultad legal para operar en tu nombre dentro de este banco, independientemente de lo que diga el poder notarial que firmaste hace 3 años. Tomé el bolígrafo de tinta azul que Donato me ofrecía. El tacto del plástico frío entre mis dedos me devolvió la seguridad de las viejas épocas de trabajo. Firmé con mi rúbrica habitual, fuerte y clara, en el espacio indicado en la parte inferior del documento de revocación. Donato estampó el sello oficial de tinta roja de la sucursal y pasó el papel por el escáner de su mesa para registrar la anulación en la base de datos central de la entidad en tiempo real. Muy bien, la revocación ya está activa en todo el territorio nacional, continuó Donato, tecleando una nueva serie de códigos en su terminal. Pero no nos vamos a quedar ahí. Para mayor seguridad, voy a proceder a la apertura de una nueva cuenta corriente de alta seguridad, bajo un número de cliente totalmente diferente y con un protocolo de acceso reforzado. Solo tú podrás realizar movimientos en esta nueva cuenta y requerirá una doble validación física mediante un código enviado exclusivamente a tu teléfono móvil personal y tu firma manuscrita presencial. Una vez abierta, transferiremos los 285.420 euros con 60 céntimos a este nuevo depósito protegido. La cuenta antigua quedará con saldo cero. Durante los siguientes 15 minutos, me dediqué a firmar las condiciones de apertura de la nueva cuenta corriente protegida. Vi cómo la barra de progreso en la pantalla de Donato avanzaba lentamente hasta que el saldo de mi antigua libreta de ahorros pasó a mostrar una cifra desoladora para cualquiera que la mirara. 0 euros con 0 céntimos. Todo mi patrimonio, la herencia de mis padres y el fruto de mi sudor, estaba ahora bajo un manto de protección impenetrable, invisible para los ojos de mi hijo y de mi nora. Ya está hecho, Eusebio. Tus fondos están completamente a salvo en la nueva cuenta. Tu hijo Néstor puede venir con el poder notarial, con un notario o con el mismísimo Papa si quiere. No podrá tocar ni un solo euro de tu dinero. La cuenta original está vacía y la autorización para operar ha sido revocada de forma definitiva, declaró Donato, apagando la impresora que acababa de emitir los justificantes de la transferencia y entregándome los resguardos físicos en una carpeta azul corporativa. Gracias, Donato. No te imaginas el peso que me quitas de encima. Pero ahora te pido un último favor personal, dije, guardando los nuevos justificantes dentro de mi carpeta de cuero negro junto al informe del neurólogo. No quiero marcharme de aquí todavía. Quiero estar presente cuando Néstor y Macarena entren por esa puerta creyendo que van a firmar mi ruina financiera. Quiero ver sus caras cuando descubran que el viejo supervisor de obras no estaba tan jubilado como ellos pensaban. Donato me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Sabía perfectamente que mi petición no nacía del deseo de revancha violenta, sino de la necesidad humana de poner fin a una farsa familiar que me estaba consumiendo la salud y la dignidad desde hacía meses. Entiendo perfectamente tu postura, Eusebio. Tienes todo el derecho a estar presente y a defender tu honorabilidad frente a ellos, asintió Donato, levantándose de su sillón y señalando una puerta lateral que comunicaba su despacho con una pequeña sala de reuniones contigua. Esta es la sala de juntas de la dirección de zona. Las paredes están hechas de cristales de espejo unidireccionales.
Desde el interior de esa sala puedes ver perfectamente todo lo que ocurre en la zona de cajas y en las mesas de atención al cliente, sin que nadie desde el exterior pueda detectar tu presencia. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Cuando lleguen tu hijo y tu nora, yo mismo me encargaré de atenderlos personalmente en mi mesa de despacho y te avisaré por el intercomunicador cuando sea el momento adecuado para que salgas. Agradecí el gesto de mi amigo con un firme apretón de manos y me desplacé hacia el interior de la sala de juntas. El espacio era silencioso y fresco, presidido por una gran mesa de cristal templado y varias sillas de cuero negro. Me senté en una de ellas, justo enfrente de la cristalera tintada que me ofrecía una vista panorámica impecable de todo el vestíbulo principal del banco. El reloj de pared de la oficina, un círculo metálico de diseño moderno, suspendido sobre la zona de los cajeros automáticos, marcaba las 8:25 de la mañana. Los empleados de la sucursal comenzaban a ocupar sus puestos de trabajo, encendiendo los ordenadores, ordenando los folletos de publicidad y comentando los detalles del fin de semana con la tranquilidad habitual de una mañana de lunes cualquiera. Observé todo ese movimiento rutinario con el pulso firme, sintiendo que la calma de la preparación técnica había sustituido por completo al dolor de la traición familiar. A las 8:30 en punto, las pesadas puertas de cristal templado de la entrada principal de la sucursal se deslizaron de forma automática hacia los lados, permitiendo la entrada de los primeros clientes de la mañana. Un señor mayor que venía a actualizar su cartilla de pensionista, una joven con prisa que necesitaba ingresar un cheque y un mensajero con una carpeta de documentos bajo el brazo. Esperé pacientemente durante casi 20 minutos, sin apartar la mirada de la entrada de la sucursal bancaria. Sabía que Néstor y Macarena no tardarían en aparecer. Su prisa por saldar las deudas de los negocios fallidos los empujaría a actuar en los primeros compases de la mañana para evitar cualquier imprevisto. Fue exactamente a las 8:52 cuando divisé sus siluetas cruzando el umbral de la puerta de cristal de la calle. Néstor caminaba un paso por detrás de su esposa, vistiendo un traje gris que le venía un poco grande y sujetando con fuerza una carpeta negra contra su costado. Macarena, por el contrario, avanzaba con paso decidido, con la cabeza alta y una expresión de seguridad absoluta pintada en su rostro pálido. Sin embargo, al observar con más detalle a través del cristal espía de la sala de juntas, noté algo extraño en su comportamiento que me hizo ponerme en alerta de inmediato. Macarena no miraba hacia las oficinas de atención al cliente, ni hacia los mostradores. Mantenía su teléfono móvil pegado a la oreja izquierda y gesticulaba de manera nerviosa con la mano derecha, mientras que un hombre de mediana edad, vestido con un abrigo oscuro de corte militar y que no pertenecía a nuestra familia, lo seguía muy de cerca vigilando cada uno de sus movimientos desde la distancia. El chasquido seco de un par de guantes de cuero negro, al ser golpeados contra la palma de la mano derecha del desconocido, resonó con una vibración metálica en el vestíbulo de la sucursal, justo cuando el hombre del abrigo militar de paño oscuro cruzó el arco del detector de metales de la entrada. Desde mi posición privilegiada tras el cristal de espejo de la sala de juntas, pude observar cómo Néstor y Macarena daban un pequeño respingo, como si el sonido de ese simple gesto hubiera actuado como un látigo sobre sus espaldas ya de por sí tensas. Macarena guardó su teléfono móvil en el bolso de imitación de piel con un movimiento rápido de la mano, mientras fijaba sus ojos oscuros en el recién llegado con una mezcla de sumisión y profundo temor reverencial. El hombre del abrigo oscuro, de unos 45 años de edad, complexión robusta, mandíbula cuadrada y una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda, se colocó justo detrás de mi hijo. No necesitaba ser un experto en seguridad para darme cuenta de que aquel individuo no era un acompañante amistoso. Su postura erguida, la forma en que vigilaba las salidas de emergencia de la oficina y la distancia mínima que mantenía con Néstor indicaban claramente que actuaba como un custodio, una sombra amenazante encargada de garantizar que la transacción se llevara a cabo sin desviaciones de ningún tipo. «Buenos días, Néstor. Buenos días, Macarena. Qué sorpresa tan agradable veros por aquí tan temprano».
La voz de Donato Bermejo, proyectada de manera impecable a través del pequeño altavoz del intercomunicador que comunicaba la sala de juntas con su mesa de despacho, sonó tranquila y perfectamente profesional. Donato había salido de su despacho con paso firme, acomodándose la chaqueta del traje azul marino y mostrando esa sonrisa de cortesía corporativa que los empleados de banca de alto nivel dominan a la perfección. Mi hijo Néstor intentó imitar el saludo con una sonrisa forzada, pero su rostro estaba pálido, casi grisáceo bajo las luces fluorescentes del techo, y una fina capa de sudor frío brillaba en su frente, a pesar de la baja temperatura del vestíbulo. «Hola, Donato. Sí, bueno, necesitamos resolver un asunto urgente de gestión patrimonial familiar. Mi padre no se encuentra muy bien de salud esta mañana y nos ha pedido que realicemos una transferencia de fondos de manera inmediata para cubrir unos pagos urgentes de su tratamiento médico», balbuceó Néstor, apretando la carpeta de plástico negro contra su pecho, como si fuera un escudo protector contra la mirada escrutadora de mi amigo. Macarena intervino de inmediato, dando un paso al frente para acaparar la conversación y neutralizar la evidente debilidad de su esposo, cuya voz temblorosa amenazaba con arruinar la farsa antes de empezar. «Efectivamente, Donato. El estado de Eusebio ha empeorado notablemente durante el fin de semana. Como sabes, él siempre ha sido un hombre muy meticuloso, pero ahora mismo no está en condiciones de salir a la calle ni de tomar decisiones financieras complejas. Por eso venimos con el poder notarial preventivo que él mismo firmó ante el notario don Ramón Ruiz Gil en 2020, y con toda la documentación médica requerida por la ley para activar la representación legal», afirmó ella con un tono de voz firme, desprovisto de cualquier rastro de duda, mientras extraía del bolso un fajo de folios grapados y un certificado médico con el membrete de una clínica privada del norte de la capital. Desde mi observatorio silencioso, sentí una oleada de indignación que me recorrió toda la columna vertebral. La sangre me hervía al escuchar la frialdad con la que mi nora mentía sobre mi salud mental, utilizando términos técnicos para hacerme pasar por un anciano desahuciado e incapaz de valerse por sí mismo. Sin embargo, me obligué a mantener la respiración pausada, apoyando la yema de mis dedos contra la superficie fría de la gran mesa de cristal templado de la sala de juntas para anclarme a la realidad. No era el momento de la ira, sino de la observación táctica. «Por supuesto, pasad por aquí a mi despacho, por favor. Estaremos más cómodos y podremos revisar toda la documentación con la discreción que requiere un asunto de esta importancia», sugirió Donato, señalando el camino hacia su oficina con un ademán elegante de la mano izquierda. Néstor y Macarena avanzaron hacia el despacho, seguidos muy de cerca por el hombre del abrigo militar, que caminaba con pasos pesados que hacían crujir la moqueta azul de la sucursal. Al llegar a la puerta del despacho, Donato se detuvo un instante, bloqueando sutilmente el paso del desconocido con su cuerpo. «Disculpe, caballero. Por razones de confidencialidad y estricto protocolo de seguridad de datos de la entidad bancaria, solo los titulares de la cuenta o sus representantes legales debidamente acreditados pueden acceder a las oficinas de atención privada. Si es tan amable, puede esperar en la zona común de recepción», indicó Donato con una firmeza que no admitía réplica. El desconocido miró a Donato con ojos fríos, casi inhumanos, y luego desvió la vista hacia Néstor, clavando su mirada en la nuca de mi hijo de una manera tan intensa que vi cómo los hombros de Néstor se hundían aún más. Finalmente, el hombre del abrigo hizo una mueca de desagrado, dio un paso atrás y se sentó en uno de los sillones de cuero de la recepción, manteniendo su carpeta negra sobre las rodillas y sin apartar la mirada de la puerta acristalada del despacho de Donato. Una vez dentro del despacho, la puerta de cristal se cerró con un chasquido magnético. Donato se sentó detrás de su escritorio de madera de nogal, mientras Néstor y Macarena ocupaban las dos sillas de cuero situadas enfrente. A través de la pared de espejo unidireccional, yo me encontraba a escasos 2 metros de distancia de ellos, pudiendo percibir incluso los detalles más pequeños de sus rostros y de sus posturas corporales.
Aquí está el poder notarial de representación total y el informe médico del doctor Javier Perales, psiquiatra colegiado con el número 28412, dijo Macarena con tono perentorio, deslizando los papeles sobre la mesa hacia Donato. El informe certifica que Eusebio Serrano presenta un cuadro de deterioro cognitivo senil, de grado moderado a severo, con episodios frecuentes de desorientación temporal y espacial, lo que le impide gestionar de forma autónoma sus bienes. Solicitamos la transferencia inmediata de la totalidad de los fondos de la cuenta corriente, número 0142, que ascienden a 285.420 euros, a la cuenta de la Sociedad Mercantil, Proyectos Logísticos Gil S.L. Donato tomó los papeles, se colocó las gafas de lectura y comenzó a revisarlos con una lentitud exasperante que yo sabía que era completamente deliberada. Fingía leer cada cláusula, cada palabra, cada sello, mientras sus dedos se movían de forma pausada sobre los bordes del papel. Por su parte, mi hijo Néstor comenzó a tamborilear con los dedos de la mano izquierda sobre la madera de la mesa, un tic nervioso que siempre realizaba desde pequeño cuando se encontraba bajo una presión insoportable. «Vaya, es un documento muy completo», comentó Donato sin levantar la vista de los folios. «Sin embargo, como comprenderéis, el traspaso de una cantidad tan importante de dinero, que constituye la práctica totalidad de los ahorros de toda la vida de Eusebio, requiere que realicemos una serie de comprobaciones internas obligatorias en nuestro sistema central de prevención de blanqueo de capitales y protección del cliente vulnerable. No hay nada que comprobar, Donato. El poder notarial es perfectamente legal y está registrado», le espetó Macarena, con una veta de impaciencia que empezaba a quebrar su máscara de cortesía. «El dinero es necesario para ingresar hoy mismo a mi suegro en una residencia privada de atención especializada en la Sierra de Madrid que exige un depósito de garantía muy elevado. Si no realizamos la transferencia antes de las 10 de la mañana, perderemos la plaza y la salud de Eusebio correrá un peligro grave bajo nuestra responsabilidad». Donato no respondió de inmediato. Se limitó a teclear una serie de comandos en su ordenador, simulando que realizaba las consultas necesarias en la red interna de la entidad financiera. Vi cómo la pantalla iluminaba su rostro serio, y por la posición de sus ojos supe que estaba observando el perfil de la cuenta de Néstor, donde figuraban las numerosas deudas pendientes de cobro por impagos comerciales y las alertas de embargo que pesaban sobre su maltrecha empresa de materiales de construcción. «Néstor», dijo Donato de repente, levantando la vista para mirar directamente a los ojos de mi hijo, «tu padre está al corriente de que la sociedad de destino de estos fondos, Proyectos Logísticos Gil S.L., tiene como administradora única a tu esposa Macarena y que no registra ninguna actividad comercial real desde hace más de 14 meses?» La pregunta cayó en el despacho como una losa de granito. Néstor se quedó con la boca abierta, tragando saliva con dificultad, mientras sus ojos vagaban por el techo del despacho, buscando una respuesta que no lograba articular. Macarena, sintiendo que el terreno bajo sus pies comenzaba a temblar, se inclinó hacia adelante con la mirada encendida por la rabia. «Eso no tiene ninguna relevancia legal, Donato», siseó ella con rabia contenida. «El poder faculta a Néstor para disponer de los fondos según su criterio para el bienestar de su padre. La estructura societaria que usemos para gestionar el patrimonio es una decisión privada de la familia que a esta entidad bancaria no le incumbe en absoluto. Limítate a hacer tu trabajo y a procesar la transferencia de inmediato». Donato exhaló un suspiro pausado, retiró las gafas de lectura de su rostro y las colocó con sumo cuidado sobre la mesa de despacho, justo al lado de la carpeta de cuero azul donde yo había firmado los documentos de revocación hacía menos de una hora. El silencio en el despacho se volvió tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. «Verás, Macarena, el problema no es solo la estructura de la sociedad de destino», comenzó Donato con un tono de voz extremadamente suave, pero impregnado de una gravedad que hizo que Néstor se encogiera en su asiento de cuero. «El sistema informático central de la sucursal acaba de lanzar una alerta de bloqueo absoluto
sobre tu documento nacional de identidad, Néstor, y sobre todas las operaciones en las que figures como interviniente o apoderado. Néstor palideció tanto que temí que fuera a desmayarse allí mismo. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente sobre las rodillas. ¿Un bloqueo? ¿De qué estás hablando, Donato? Eso es imposible. Yo no tengo ninguna restricción legal para operar, tartamudeó mi hijo, mirando con terror la pantalla del ordenador de mi amigo. Donato miró fijamente a Néstor y luego dirigió una mirada fugaz y cargada de sospecha hacia Macarena, que permanecía inmóvil, con los labios apretados en una línea fina y los ojos desorbitados por una mezcla de sorpresa y espanto que no pudo ocultar a tiempo. Lamentablemente no es un error de nuestro sistema, sentenció Donato, inclinándose hacia el teclado para mostrarles la pantalla del ordenador. Se trata de una orden de retención judicial preventiva dictada a las 8:15 de esta misma mañana por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, vinculada a una investigación por un presunto delito de falsedad documental y alzamiento de bienes que afecta de manera directa a los movimientos de capitales de tu entorno familiar más cercano. Pero lo más extraño de todo, Néstor, es que el denunciante que ha provocado este bloqueo de emergencia no es tu padre, sino alguien que tú conoces muy bien y que ha aportado pruebas que cambian por completo la situación de estas cuentas. «Eso es una mentira indignante», gritó Macarena, golpeando con el puño cerrado la superficie de madera de nogal del escritorio. El impacto seco hizo temblar la pequeña bandeja de metal donde descansaban los bolígrafos de plata y provocó que Néstor diera un respingo en su asiento, hundiéndose aún más en la tapicería de cuero. Su rostro, que ya arrastraba una palidez preocupante desde que cruzó el umbral del banco, adquirió un tono grisáceo bajo la intensa luz blanca de los tubos fluorescentes del techo. «Exijo que restaures el acceso a la banca digital de mi esposo en este mismo instante, Donato. No tienes ningún derecho legal a bloquear nuestras operaciones basándote en conjeturas absurdas. Presentaremos una queja formal ante la Dirección General del Banco si sigues obstaculizando el traslado de mi suegro a su centro de atención médica». Donato no se inmutó. Con una parsimonia que solo da la experiencia de 30 años lidiando con todo tipo de clientes y conflictos financieros, se quitó las gafas de vista, las colocó sobre la mesa de despacho y miró fijamente a la mujer, ignorando por completo la mirada suplicante y aterrorizada de mi hijo. El silencio que se instaló en el despacho de la sucursal de la calle Serrano era tan denso que el leve ronquido del sistema de climatización parecía transformarse en un zumbido ensordecedor. «Te sugiero que moderes el tono de voz, Macarena, y que midas muy bien tus próximas palabras», respondió Donato con una voz pausada pero impregnada de una autoridad fría como el granito. «En este despacho no se toman decisiones basadas en conjeturas, sino en hechos documentados en tiempo real por el sistema informático de la entidad y por las autoridades competentes. Y el hecho incontestable es que el doctor Javier Perales, el psiquiatra cuyo nombre y sello figuran en el informe médico que acabas de entregarme para activar el poder notarial, se ha presentado a las 7:30 de esta misma mañana en la comisaría de la Policía Nacional del Distrito de Salamanca». Néstor emitió un leve quejido, un sonido ahogado que parecía nacer del fondo de su garganta, y se llevó la mano derecha al cuello de la camisa, intentando aflojar el nudo de la corbata, como si de repente le faltara el aire para respirar. Sus dedos temblaban de tal manera que apenas lograba coordinar el movimiento para desabrochar el primer botón. «¿El doctor Perales en la comisaría?», logró articular Néstor con un hilo de voz áspera y seca. «No, eso no puede ser. Él nos dio el certificado el viernes por la tarde. Nos aseguró que todo el procedimiento era correcto y que el estado de confusión de mi padre justificaba plenamente la firma de los documentos de tutela provisional. Tu amigo el doctor Perales se ha dado cuenta de la gravedad del delito en el que se estaba involucrando, cuando Macarena le exigió que redactara un informe de incapacidad absoluta sin haber realizado una sola prueba clínica real a tu padre», explicó Donato, inclinándose ligeramente hacia adelante sobre la mesa de despacho. «El médico ha confesado ante los inspectores de la Policía Judicial que fue coaccionado y sobornado
con un pago de 12.000 euros en efectivo para estampar su sello en un documento falso. Ha aportado las grabaciones de voz y los mensajes de texto que tu esposa le envió durante las últimas 3 semanas, donde se detalla minuciosamente el plan para utilizar ese informe médico falso con el fin de vaciar la cuenta corriente de Eusebio antes de que él pudiera reaccionar. Detrás del cristal espía de la sala de juntas, a escasos 2 metros de distancia de ellos, sentí que la respiración se me congelaba en el pecho. Aunque ya sabía que mis ahorros de 285.000 euros estaban completamente protegidos en mi nueva cuenta corriente blindada, escuchar la confirmación de la bajeza moral de mi hijo y de mi nora en boca de un tercero fue como recibir una bofetada helada en mitad del rostro. Observé la espalda encorvada de Néstor, el niño por el que tantas noches había pasado en vela en las casetas de obra bajo el frío invierno de la Sierra de Madrid, y sentí una profunda y dolorosa lástima mezclada con una decepción que sabía que jamás lograría borrar de mi alma. «Eso es una trampa de ese cobarde para lavarse las manos», exclamó Macarena, aunque por primera vez la seguridad de su voz comenzó a resquebrajarse, dejando al descubierto un deje de pánico que intentaba ocultar con agresividad. Su mirada esquiva comenzó a moverse de un lado a otro del despacho, analizando las paredes de madera de nogal, la puerta de cristal cerrada y la ventana que daba al vestíbulo común de la oficina. «Néstor, no te quedes ahí callado como un idiota. Dile algo. Tu padre está enfermo. Lo sabemos los dos. Ese dinero nos pertenece por derecho para cuidar de él. Donato está compinchado con alguien para quitarnos lo que es nuestro. Cállate ya, Macarena», estalló Néstor de repente, girándose hacia ella con los ojos inyectados en sangre y las manos apretadas en 2 puños rígidos. Fue la primera vez en años que escuché a mi hijo levantarle la voz a su esposa de una manera tan categórica. «Me dijiste que todo estaba controlado. Me aseguraste que el poder notarial preventivo era una herramienta legal completamente normal y que el doctor Perales era un profesional de tu entera confianza que solo quería ayudar a papá. Me has metido en un pozo del que no sé cómo voy a salir. Lo hice por ti, miserable desagradecido», siseó Macarena, inclinándose hacia él con el rostro desfigurado por el odio, mostrando la verdadera naturaleza de su carácter calculador. «Lo hice para que no acabaras en la cárcel por las deudas de tu estúpida empresa de materiales de construcción. ¿O es que ya te has olvidado de quién está sentado ahí fuera en la sala de espera, vigilando cada uno de nuestros movimientos?» Al escuchar esas palabras, Donato desvió la mirada hacia la puerta de cristal del despacho, clavando sus ojos en la silueta del hombre del abrigo militar de paño oscuro que permanecía sentado en el sillón de la recepción. El desconocido, que seguía golpeando sus guantes de cuero negro contra la palma de la mano con un ritmo monótono e irritante, pareció percibir la tensión que se vivía en el interior de la oficina. Se levantó lentamente del asiento, acomodándose la solapa del abrigo con un gesto seco, y comenzó a caminar con paso firme hacia la puerta acristalada del despacho de Donato. El pulso me dio un vuelco violento en el pecho al ver la determinación en los movimientos de aquel individuo. No era un simple acreedor comercial. La frialdad de sus ojos y la cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda delataban a un hombre habituado a los cobros violentos y a los negocios oscuros de la periferia de Madrid. Mi hijo se había metido en la boca del lobo al recurrir a prestamistas informales para intentar salvar su negocio, y ahora el lobo venía a cobrarse la pieza directamente en la ventanilla de mi banco. Néstor se giró en redondo al ver que el hombre del abrigo se aproximaba al despacho. El pánico absoluto se reflejó en sus ojos, que parecían salirse de las órbitas mientras buscaba desesperadamente una salida que ya no existía. «Donato, por favor, tienes que ayudarnos», suplicó Néstor, juntando las manos en un ademán de ruego desesperado, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas pálidas. «Ese hombre es Faustino Domínguez Vega. Si no le entregamos hoy mismo los 150.000 euros de la deuda acumulada de mi empresa, ha amenazado con destrozar mi vida y la de Macarena. Nos ha seguido desde casa esta mañana. Sabe perfectamente que veníamos a retirar los fondos de mi padre.
Si salimos de aquí con las manos vacías, estamos muertos, Donato. Te lo ruego por la memoria de mi madre Carmen, ayúdame a realizar esa transferencia ahora mismo. Donato miró a mi hijo con una mezcla de desprecio y profunda tristeza. El nombre de Carmen, mi difunta esposa, pareció flotar en el aire del despacho, como un reproche silencioso ante la monumental infamia que Néstor y Macarena estaban intentando cometer en su propia memoria. Precisamente por la memoria de tu madre Carmen, Néstor, es por lo que tu padre y yo hemos tomado todas las medidas necesarias para evitar que arrastres su nombre y su esfuerzo por el fango de tu codicia, sentenció Donato con firmeza. Justo en ese instante, el hombre del abrigo militar llegó a la puerta del despacho de Donato. Ignorando por completo las normas de la sucursal y la señal de privacidad de la oficina, apoyó la palma de su mano derecha sobre el pomo de la puerta de cristal y comenzó a girarlo lentamente hacia abajo, mientras clavaba su mirada gélida y amenazante directamente sobre el rostro aterrorizado de mi hijo Néstor, quien se quedó completamente paralizado en su asiento, incapaz de emitir un solo sonido mientras la puerta comenzaba a abrirse milímetro a milímetro. La puerta de cristal templado del despacho de Donato Bermejo comenzó a abrirse hacia adentro con un leve chirrido de las bisagras metálicas, permitiendo que la pesada figura de Faustino Domínguez Vega se deslizara hacia el interior con una lentitud amenazante. Sus zapatos de suela de cuero rígido pisaron la moqueta azul, produciendo un sonido sordo, mientras sus ojos oscuros y cargados de desprecio se clavaban directamente en la nuca de mi hijo Néstor. En ese mismo instante, la puerta lateral de la sala de juntas, que permanecía oculta a su vista, se abrió de par en par con un golpe seco. Salí de mi escondite con paso firme y la cabeza muy alta, interponiendo mi cuerpo de 63 años entre el prestamista y mi hijo tembloroso, mientras sostenía la carpeta de cuero negro bajo el brazo como si fuera el escudo definitivo de mi dignidad. Da un paso atrás ahora mismo, caballero. Esta es una reunión privada de la dirección del banco y usted no tiene ninguna autorización legal para permanecer en este espacio. Dije con una voz que resonó con la misma autoridad y firmeza con la que solía ordenar la paralización de una cimentación defectuosa en mis años de supervisor de obras. El impacto físico de mi aparición fue inmediato y devastador en el rostro de los tres presentes. Néstor se quedó completamente petrificado en su silla de cuero, con la boca abierta y los ojos desorbitados, como si estuviera viendo el fantasma de su madre Carmen levantarse de la tumba. Macarena, por su parte, soltó un grito ahogado y se aferró al borde de la mesa de despacho, con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron completamente blancos bajo la luz fluorescente. Faustino Domínguez Vega detuvo su avance en seco, entornando los ojos con sospecha al encontrarse con un hombre mayor que, lejos de mostrar el deterioro cognitivo del que hablaba el informe médico falso, le sostenía la mirada con una frialdad y una resolución inquebrantables. «Papá, pero ¿cómo es posible? Tú tenías que estar durmiendo en casa», logró balbucear Néstor con una voz rota por el pánico, mientras un hilo de sudor frío le corría por la sien izquierda y se perdía en el cuello desabrochado de su camisa gris. «Tu padre no está durmiendo, Néstor. Tu padre lleva despierto desde las 3 de la madrugada, cuando escuchó cada una de las palabras que tu esposa y tú pronunciasteis en la cocina de mi propia casa mientras planeabais dejarme en la más absoluta miseria», respondí, manteniendo un tono de voz bajo y controlado, evitando caer en la trampa del drama o de los gritos que solo habrían servido para desestabilizar la solemnidad del momento. «Eusebio, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como tú crees», intervino Macarena intentando recuperar el control de su habitual máscara de manipulación, dando un paso hacia mí con las manos extendidas en un ademán de falsa sumisión. «Lo hacíamos por tu propio bien. El ritmo de la ciudad te está consumiendo. Queríamos llevarte a un lugar tranquilo en la sierra donde estuvieras atendido por profesionales las 24 horas del día. El dinero solo era para garantizar tu ingreso y tu comodidad». «Cállate la boca, Macarena.
No te permito que vuelvas a pronunciar una sola palabra dirigida a mí ni a la memoria de mi difunta esposa. La corté con una sequedad que la hizo retroceder 2 pasos de inmediato. Vuestro plan era de una bajeza moral tan inmensa que ni siquiera os detuvisteis a pensar en las consecuencias legales. Habéis falsificado informes médicos, habéis intentado utilizar un poder notarial preventivo, que fue firmado bajo la premisa de la confianza familiar, y habéis intentado robarme cada céntimo que Carmen y yo ahorramos durante 40 años de duro trabajo. Me giré lentamente hacia Faustino Domínguez, que permanecía de pie junto a la entrada del despacho, observando la escena con una mezcla de aburrimiento y fría evaluación de daños. Sus guantes de cuero negro seguían apretados en su mano derecha, y la cicatriz de su ceja se contrajo levemente cuando saqué de mi carpeta azul de la sucursal el documento de saldo cero de mi antigua cuenta corriente. Y usted, señor Domínguez Vega, me temo que ha realizado un viaje completamente inútil esta mañana, afirmé extendiendo el papel impreso hacia él para que pudiera comprobar los datos con sus propios ojos. Como puede ver en este extracto oficial firmado y sellado por el subgerente de esta sucursal a las 8:10 de la mañana, la cuenta número 0142 ya no dispone de fondos. El saldo es de exactamente 0 euros con 0 céntimos. El poder de representación que ostentaba mi hijo ha sido revocado formalmente en el sistema central del banco y todo mi patrimonio ha sido trasladado a un depósito de alta seguridad al que ninguno de los presentes tiene la más mínima posibilidad de acceder. Faustino Domínguez tomó el papel de forma pausada, leyó la cifra impresa con detenimiento y un destello de pura furia criminal cruzó sus pupilas oscuras. Giró la cabeza hacia Néstor con una lentitud que helaba la sangre, y cuando volvió a hablar, su voz sonó como el roce de 2 láminas de metal oxidado. «Me habéis tomado el pelo, Néstor. Me asegurasteis por teléfono que hoy a primera hora tendríais los 150.000 euros de la deuda en vuestras manos y que realizaríais la transferencia a mi cuenta puente de forma inmediata. Me habéis hecho venir hasta el centro de Madrid para asistir a este espectáculo de alcoba familiar», siseó Faustino, guardando los guantes de cuero en el bolsillo del abrigo con un movimiento que hizo temblar a mi hijo en su asiento. «No lo sabíamos, Faustino. Te lo juro por mi vida, no sabíamos que mi padre se daría cuenta», gritó Néstor, cayendo de rodillas sobre la moqueta azul del despacho de Donato, llorando sin ningún tipo de control ni decoro. «Por favor, dame unos días más. Mi padre tiene la Casa de Prosperidad. Es una vivienda enorme en el centro de Madrid. Podemos venderla o hipotecarla para pagarte cada céntimo. Te lo ruego, no me hagas nada». Al escuchar a mi propio hijo ofrecer la casa que heredé de mis padres, la vivienda donde él creció y donde Carmen pasó sus últimos meses de vida, como si fuera una simple moneda de cambio para salvar el pellejo de sus propios errores, sentí que los últimos hilos de afecto filial que aún albergaba en mi corazón se rompían de manera definitiva. Sin embargo, antes de que pudiera responder a su inmensa cobardía, Donato Bermejo pulsó un botón rojo situado debajo de la moldura de madera de su escritorio de nogal. «Señor Domínguez Vega, le sugiero que abandone las instalaciones del banco en este mismo instante de manera voluntaria», advirtió Donato con tono firme y sereno. «Acabo de activar el protocolo de seguridad silencioso de la sucursal. Los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Distrito de Salamanca, que ya estaban alertados por la autodenuncia del doctor Perales de esta mañana, se encuentran en este momento cruzando la calle de Alcalá en dirección a nuestra oficina. Si usted permanece aquí cuando lleguen, se verá involucrado en un procedimiento de flagrante intento de estafa y extorsión bancaria». Faustino Domínguez miró a Donato, luego me miró a mí, y finalmente dirigió una mirada cargada de una promesa de violencia extrema hacia Néstor y Macarena. El prestamista comprendió de inmediato que la situación se había descontrolado por completo y que su presencia allí solo le acarrearía un arresto inminente por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. «Esto no se va a quedar así, Néstor. Vuestra deuda no ha desaparecido porque vuestro padre haya sido más listo que vosotros», susurró Faustino, señalándolos con el dedo índice antes de dar la vuelta de forma brusca y abandonar el despacho con pasos rápidos,
perdiéndose de vista a través de las puertas de cristal del vestíbulo de la sucursal. El silencio volvió a reinar en la oficina, interrumpido únicamente por los sollozos descontrolados de Néstor, que seguía de rodillas en el suelo con la cabeza apoyada en sus manos. Macarena permanecía de pie junto a él, con el rostro completamente desencajado por el odio y la humillación, dándose cuenta de que su gran golpe maestro se había desmoronado como un castillo de naipes bajo la lluvia en menos de una hora de reloj. Me acerqué lentamente a la mesa de despacho de Donato, tomé la carpeta de cuero negro que contenía mi vida entera y miré a la pareja de parásitos que había alimentado bajo mi propio techo durante los últimos 3 años de mi existencia. Tenéis exactamente 12 horas para empaquetar todas vuestras pertenencias y abandonar de forma definitiva mi casa del barrio de Prosperidad. Sentencié con una frialdad absoluta, sin que me temblara la voz ni un solo milímetro. He dejado instrucciones muy precisas a mi abogado, el letrado don Manuel Vicente Gómez, para que inicie los trámites de desahucio inmediato y presente una querella criminal por falsedad documental si mañana a las 8 de la mañana seguís merodeando por mi propiedad. No quiero volver a veros en lo que me queda de vida. Macarena soltó una carcajada histérica, una risa amarga y desprovista de cualquier rastro de cordura que hizo que Donato levantara las cejas con preocupación. Se inclinó sobre su bolso de imitación de piel, sacó un papel doblado en 4 partes que yo no había visto antes y lo golpeó contra la mesa con una mirada triunfal y desquiciada que me heló la sangre en las venas. 12 horas, Eusebio. ¿De verdad te crees que eres el único que sabe guardar secretos en esta familia?, siseó Macarena, desplegando el documento ante mis ojos mientras sus labios dibujaban una sonrisa retorcida que delataba que aún guardaban una última carta bajo la manga para intentar destruir por completo mi tranquilidad y la herencia de mi querida Carmen. El papel amarillento que Macarena golpeó contra el escritorio de nogal de Donato Bermejo mostraba un sello húmedo del registro de la propiedad número 3 de Madrid, fechado 14 años atrás. Con la yema del dedo índice, la mujer señaló una cláusula específica redactada en tipografía antigua, mientras su respiración sibilante delataba la desesperación de quien se sabe acorralado, pero se niega a caer sin morder primero. Yo di un paso al frente, ajustándome las gafas de ver para leer el encabezado del documento, sintiendo el tacto frío del papel bajo mis dedos, mientras el segundero del reloj de la pared avanzaba con su rítmico avance metálico. «Lee con atención, suegro», siseó Macarena, con una sonrisa tensa que estiraba la piel de sus mejillas pálidas. «Tu querida Carmen, antes de fallecer, firmó una opción de compra preferencial sobre la mitad indivisa de la casa de Prosperidad a favor de su hijo Néstor. Ella quería asegurar que su único hijo tuviera un techo garantizado si las cosas le iban mal. El contrato es vinculante, está elevado a escritura pública y no puedes echarnos de esa propiedad sin iniciar un litigio judicial que te costará decenas de miles de euros y que tardará un mínimo de 5 años en resolverse en los tribunales de la capital». Néstor, que seguía de rodillas sobre la moqueta azul de la oficina, levantó la cabeza lentamente, limpiándose las lágrimas de las mejillas con el dorso de la manga de su chaqueta gris. Al escuchar las palabras de su esposa, una chispa de vana esperanza, de mezquina codicia, volvió a encenderse en sus ojos apagados. «Es verdad, papá», murmuró mi hijo, poniéndose de pie con dificultad mientras se apoyaba en el borde de la silla de cuero de Donato. «Mamá me prometió que esa casa sería mía algún día. No puedes echarnos a la calle de malas maneras. Tenemos derechos adquiridos sobre esa vivienda y la ley nos protege frente a tus amenazas de desahucio inmediato». Donato Bermejo observó el documento de reojo, inclinándose sobre su escritorio con una expresión de absoluto escepticismo profesional. Antes de que él pudiera emitir su juicio técnico de banquero experimentado, yo saqué de mi carpeta de cuero negro un archivador de cartón prensado de color verde oliva que contenía los justificantes de pago del impuesto de sucesiones y donaciones de la Comunidad de Madrid, así como el testamento definitivo de mi esposa Carmen, redactado y protocolizado ante el notario de la calle de Alcalá 2 meses antes de su trágica partida.
La opción de compra de la que hablas, Macarena, quedó extinguida de pleno derecho el día que Carmen falleció sin que Néstor hubiera ejercido la opción ni abonado el depósito de garantía de 50.000 euros estipulado en la cláusula quinta de ese mismo papel. Declaré con una tranquilidad absoluta, señalando el párrafo correspondiente en la copia autorizada del testamento que extendí sobre la mesa del despacho de Donato. Además, en el testamento posterior de mi esposa, ratificado y registrado en el registro de últimas voluntades, se especifica de manera taxativa que yo soy el heredero universal usufructuario con carácter vitalicio de la totalidad de la vivienda de Prosperidad, teniendo la facultad exclusiva de disponer de ella libremente, sin necesidad del consentimiento de descendientes directos. El rostro de Macarena pasó del triunfo a un desprecio absoluto en una fracción de segundo. El papel de la opción de compra que sostenía entre sus dedos temblorosos cayó sobre la mesa de nogal, deslizándose suavemente hasta quedar justo al lado de la papelera metálica del despacho. Se dio cuenta de una vez por todas de que cada una de sus maniobras legales, de sus intentos de manipulación y de sus golpes escondidos habían sido previstos y neutralizados por un hombre de 63 años, acostumbrado a revisar los planos de estructuras metálicas complejas, donde un solo milímetro de error significa la ruina del proyecto. No tenéis nada, continué, guardando mis documentos originales en la carpeta de cuero negro de forma pausada, cerrando la cremallera metálica con un sonido limpio que pareció dictar la sentencia definitiva de la discusión. No tenéis dinero, no tenéis derechos sobre mi casa y a partir de hoy tampoco tenéis un padre al que recurrir cuando las deudas os ahoguen el cuello. Podéis quedaros con vuestra codicia, con vuestras mentiras y con la promesa de visita de los cobradores de Faustino Domínguez Vega. Mi vinculación con vosotros se termina en este preciso instante. Donato Bermejo, que había estado observando la escena con la gravedad de un juez de paz, pulsó el botón del intercomunicador de su mesa y llamó al vigilante de seguridad de la entrada, un hombre fornido de uniforme gris llamado Santiago, que entró en el despacho de inmediato, colocándose junto a la puerta de cristal con los brazos cruzados. «Acompaña a estas personas a la salida de la oficina, Santiago», ordenó Donato de forma escueta, «y asegúrate de que no permanezcan merodeando por los alrededores de la sucursal bancaria». Néstor intentó dar un paso hacia mí, con las manos extendidas en un último intento de súplica desesperada, pero la mirada de desprecio absoluto que le dirigí lo detuvo en seco. Macarena lo tomó del brazo con brusquedad, empujándolo hacia la salida de la oficina con una rabia sorda que emanaba de cada uno de sus gestos rígidos. Los dos abandonaron el despacho de Donato, bajo la atenta mirada de los empleados de la sucursal, cruzando las puertas automáticas de cristal de la calle Serrano, para perderse entre la multitud de peatones que a esa hora ya transitaba de forma apresurada por el centro de la capital de España. Una vez que nos quedamos solos en la oficina, Donato dejó escapar un largo suspiro de alivio, retirando las gafas de lectura de su rostro y ofreciéndome una taza de agua fría de la fuente del pasillo. «Lo has gestionado con una templanza admirable, Eusebio. He visto a hombres mucho más jóvenes desmoronarse por completo ante una traición de estas características en esta misma mesa de despacho», comentó mi amigo con un tono de profundo respeto profesional. Cuando pasas media vida vigilando que las vigas de los edificios no se tuerzan bajo el peso de toneladas de cemento, aprendes a no perder los nervios ante las grietas del camino. «Donato», respondí, tomando un trago de agua y sintiendo cómo la tensión acumulada en mis hombros comenzaba a disiparse lentamente. Pero el dolor de saber que tu propio hijo prefería verte en la ruina con tal de salvar sus propios errores de juicio es algo que ninguna estructura de hormigón armado puede soportar sin sufrir daños internos importantes. «¿Qué vas a hacer ahora con la casa de Prosperidad?», preguntó Donato, cruzando las manos sobre la mesa de despacho. «No va a ser fácil regresar a ese salón sabiendo que ellos han estado buscando tus papeles y tus recuerdos por los cajones». «Esa casa ya no es mi hogar, Donato. Esa casa es solo un conjunto de ladrillos cargados de fantasmas
y de recuerdos tristes que ya no me pertenecen, respondí con decisión. He tomado la determinación de vender la vivienda de Prosperidad de forma inmediata a través de la agencia de mi amigo de la infancia, el promotor inmobiliario Vicente Vega. El mercado de viviendas en el centro de Madrid está en máximos históricos y sé que podré obtener una suma muy importante de dinero que uniré a los 285.420 euros que acabamos de blindar en la nueva cuenta de alta seguridad. ¿Y dónde piensas ir a vivir con 63 años de edad, Eusebio?, quiso saber mi amigo con preocupación. Me voy al norte, Donato. Me voy a las Asturias, concretamente a una pequeña casa de piedra con vistas al mar Cantábrico en la zona costera de Luarca, que Carmen y yo compramos hace más de 20 años para nuestra jubilación y que nunca llegamos a disfrutar debido a las largas jornadas de mi trabajo y a su posterior enfermedad. Anuncié con una sonrisa sincera, la primera que dibujaba en mi rostro en muchos meses de amargura. Allí el aire es limpio, la gente es sencilla, y el mar te recuerda cada mañana que las tormentas de la vida siempre terminan pasando si los cimientos de tu alma son lo suficientemente fuertes como para aguantar el temporal. Durante las siguientes semanas, ejecuté mi plan de reestructuración vital con la misma precisión técnica que aplicaba en mis obras industriales de antaño. Firmé la venta de la propiedad de Prosperidad por una cantidad neta de 420.000 euros, que fueron ingresados directamente en mi nueva cuenta corriente blindada del Banco de Madrid, de forma totalmente oculta a los ojos de mi hijo Néstor y de su ambiciosa esposa Macarena. Despaché las pocas pertenencias personales que realmente me importaban en un camión de mudanzas que enfiló la autovía del Cantábrico una fría mañana de noviembre de 2023, dejando atrás el ruido, la contaminación y la mezquindad familiar de la capital de España. Hoy, 2 años después de aquella inolvidable madrugada de octubre de 2023, me encuentro sentado en el porche de madera de mi casa de piedra en la costa asturiana. El reloj marca exactamente las 7 de la tarde de un jueves de verano templado, y el suave rumor de las olas del mar Cantábrico rompiendo contra los acantilados de roca gris caliza me acompaña mientras disfruto de una taza de café caliente recién preparado. Mi salud ha mejorado de forma notable. Mi arritmia es solo un mal recuerdo del pasado, controlado por mi médico del centro de salud local, y mis rodillas, castigadas por los años de andamios, se sienten mucho más ligeras bajo el aire puro y húmedo del norte peninsular. He recuperado mi dignidad intacta, mi patrimonio está a salvo, y mi vida ha vuelto a cimentarse sobre bases sólidas de tranquilidad, paz interior y respeto por mí mismo. Néstor y Macarena tuvieron que abandonar el piso de Prosperidad en el plazo legal establecido por mi abogado, viéndose obligados a mudarse a un humilde apartamento de alquiler en la periferia de la capital para hacer frente a las constantes reclamaciones de los acreedores y a las deudas del negocio fracasado que nunca lograron levantar. A veces me pregunto si el castigo de su propia codicia les habrá servido para aprender la lección de que el dinero fácil nunca puede comprar la paz de una conciencia tranquila, pero esa ya no es mi batalla. Tomo mi carpeta de cuero negro que descansa sobre la mesa de madera del porche, abro la cremallera metálica y contemplo por un instante la vieja fotografía de Carmen sonriendo bajo el sol de nuestra juventud en una playa de Llanes. Siento que ella, desde algún lugar del firmamento asturiano, aprueba la firmeza de mis decisiones y sonríe al ver que el viejo supervisor de obras ha logrado reconstruir su templo sobre una roca de dignidad inquebrantable que ningún viento de traición familiar logrará derribar jamás en lo que me queda de existencia terrenal. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.